Un poco recapitulando algunas ideas de la clase pasada y de las sesiones pasadas con Kierkegaard, mm, es responder a la pregunta: ¿qué es lo que implica creer completamente en un Dios? La sociedad está tan acostumbrada o tan cultivado o está tan metida en la sociedad de una forma tan normalizada la idea de Dios que paradójicamente pierde su significado. Desde la visión de Kierkegaard, tener fe es creer en lo imposible, y no es algo raro porque nuestra misma sociedad se basa en la narrativa de que los muertos resucitan, nada más y nada menos que es eso. Como vimos en la película, las implicaciones que tendría el hecho de que los muertos resucitan es del todo resaltable o remarcable, porque implicaría que al final, si lo imposible es posible, es porque Dios existe, porque no podríamos entender o comprender un Dios que fue explicado en términos, en un silogismo, por decirlo así, o en términos de una explicación plausible. Cuando Dios se vuelve una explicación plausible, las personas dejan de creer en Dios. Es decir, cuando Dios se vuelve razonable, pierde su capacidad de ser infinito y por lo tanto de ser Dios mismo. Paradójicamente, el hombre está atrapado en una necesidad de intentar comprender las cosas porque no podemos dejar de buscar el sentido o significado de las cosas, por eso somos seres simbólicos, como vimos con Jung, y que al ser seres simbólicos buscamos todo el tiempo los significados de las cosas. Por lo mismo, nos encontramos con muchos sinsentidos a lo largo de nuestra vida, porque lo que te encuentras al buscar el significado de la vida y de las cosas es un montón de sinsentidos. Y esto solamente se puede explicar porque tenemos una mente limitada y finita. Como ya habíamos mencionado, nuestra mente humana solamente puede concebir cosas que son finitas, es decir, podemos pensar un número determinado de cosas, un número finito, pero un número infinito en realidad no lo podemos concebir. No podemos concebir el infinito dentro de nuestra mente o nuestro ser, lo cual significa que cuando nos referimos al infinito siempre estamos refiriendo a nuestra propia incapacidad de comprender las cosas del mundo. Y bueno, esto es, pues, atañe a lo que implicaría intentar responder la pregunta: ¿qué es lo que implicaría que comprendiéramos por completo lo que implica creer en un Dios? La crítica de Kierkegaard va hacia una sociedad que cree tener fe, pero paradójicamente no existe tal fe. Kierkegaard ataca mucho esta, digamos, no sé si estructura o categoría de lo que es la multitud o la masa, en la medida en que entiende que el concepto de estructura de masa o de multitud hace falsas las cosas. Por ejemplo, yo había puesto el ejemplo de cuando quieras hacer acabar con el arte, institucionalízalo. Haz que todo el mundo cree arte y paradójicamente en esta distribución universal acabas con el significado originario del arte. Lo mismo nos dice Kierkegaard sobre la fe. Cuando haces que cualquier persona tenga fe, es decir, que nace en el país de México o en Dinamarca o en cualquier otro lado donde son protestantes, católicos, pues a las 2 semanas de nacido se dice que esta persona tiene fe. Y para Kierkegaard es una gran paradoja, un gran absurdo, un gran sinsentido, ya que la fe era considerado algo pues muy raro, que llevaba toda una vida a intentar conquistarlo y quizás en la vejez podrías acercarte a algo parecido a la fe. Entonces, la cuestión no se trata tanto de cuando se ha vuelto demasiado fácil estas estructuras o ideas o conceptos, como en el caso de la fe, que pues revoca una idea de la fe, pero no solo es una idea, sino que para Kierkegaard implica un acto, una serie de acciones que es pasión infinita. Cuando se vuelve, pues todo el mundo tiene fe, desde que nace en un país católico o un país protestante, todo el mundo tiene fe. Es una forma de aniquilar la fe porque se vuelve muy fácil y paradójicamente en ese sentido pierde su significado originario. Gran parte de los sentidos y significados originarios pierden su sentido al volverse comunes. Por eso, la humanidad se ha alejado mucho de sus mitos originarios, aunque los fundamenta profundamente. En ese sentido, nuestra civilización, que está fundamentada en la narrativa y en el mito, y no necesito un mito de una forma despectiva, sino el mito en el sentido más rico, riguroso, originario. Jung creía que
que para intentar describir la integridad del hombre, lo más acercado o más cercano a expresar esa integridad serían los propios mitos. Es decir, que para expresar tu interioridad con la mayor asertividad posible, habría que referirte a tu propia integridad a través de mitos. Por eso los sueños, al intentar darnos un mensaje de nosotros mismos, nos expresan a través de mitos, mitos personales que son los sueños, porque son muy ricos simbólicamente. Y en esa riqueza simbólica intentan capturar o sintetizar una serie de imágenes y narrativas, una riqueza espiritual, anímica, física, biológica, de cualquier índole con el cual se quiera ver, y sintetizar toda esa riqueza en una imagen, historia y narrativas que por ser polivalentes de sentidos nos pueden dar una apertura a la totalidad y al infinito que es el sujeto. Por eso, las narrativas míticas enriquecen a la humanidad en la medida en que intentan describir el ser humano como una apertura, porque los conceptos definidos y totalmente racionalizados con los cuales está acostumbrado a manifestarse las expresiones más clarividentes de la ciencia, por decirlo así, o de cualquier tipo de terminología muy específica, son muy útiles, claro está, pero el hombre no es una idea definida y acabada en un término estricto. Es decir, si en un concepto definido y determinado racionalmente pudiéramos definir la totalidad de lo que es lo humano, pues en realidad sería paradójicamente una forma que no comprende la totalidad de lo humano, porque la humanidad en sí misma es apertura de significados. Y en la medida en que esa apertura de significados implica que no se puede decir a través de algo específico, como necesita algo que no sea totalmente específico, las imágenes y los símbolos de los mitos y nuestras propias narrativas, en la medida que se asemejan a algo abierto, polivalente, ambivalente, incluso se acercan más a expresar el significado de la interioridad. Por eso quizá los grandes maestros, ¿verdad? O para saber, ¿no? De la humanidad han hablado a través de parábolas, de historias, para intentar expresar el mundo interior. Lo significativo que había en tratar de pensar a la humanidad en algo tan fundante como el hecho de nada más y nada menos, como hemos mencionado, que los muertos resucitan, implicaría absolutamente todo. Y esto es muy significativo porque nos ponemos en la predisposición de qué es lo que implicaría, o sea, o cómo viviríamos si Dios existiera. Esto no es algo balada y dicho así nada más, porque como hemos dicho, una de las respuestas existenciales ante la problemática de la vida, los existencialistas lo sabían muy bien. El existencialismo, una de las cosas que ha pregonado y expresado a través de su filosofía es que la vida es muy contingente. Es decir, una de las preocupaciones existenciales es por qué dentro de toda la eternidad de millones de siglos que ha habido en la humanidad y que pueda haber, ¿por qué naciste en esta época y no en otra? ¿Por qué eres esta persona y no otra? ¿Por qué tienes, a lo mejor, heredaste riqueza o pobreza o de condiciones que no elegiste? Pero ¿por qué eres este que eres? O a lo mejor un ser más atractivo o menos atractivo según las cualidades de la sociedad, que son contingentes, arbitrarias. En el infinito tiempo nos han tocado una serie de cosas que son contingentes. Nosotros pudimos haber nacido, ¿verdad?, entre otra serie de cualidades. Y la que pone el existencialismo en pie es la gran dificultad que implica el hecho de resolver a nosotros mismos como seres contingentes. Y por lo tanto, intentar confrontar la vida en su propia fragilidad, vulnerabilidad. Todos, por existir, en algún momento tenemos que enfrentarnos al sufrimiento y eso es inevitable. Y no es una realidad ni terrible ni malévola, sino son las cosas así. Tarde o temprano, por vincularnos con la vida como nos hemos vinculado, tenemos que enfrentarnos con una realidad que implica el sufrimiento. Jordan Peterson menciona algo al respecto de esto, porque generalmente hay una idea en algunas tipos de visiones o psicologías que pretende que lo normal es que estemos todos ordenados, racionalizados, tranquilos, calmados con la vida, en paz. Podría pensarse que ahí esa es la idea de normalidad, pero lo que pasa en realidad es que si tú dejas a un niño de 3 años lejos de sus padres, lo que va a hacer es llorar y va a comenzar a llorar y va a pedir ayuda, ¿no? Como que tiene esa expresión muy natural del miedo ante su propia dependencia de otros, en ese grito, en ese llanto.
Y, y no es como, no es lo mismo que pensar que un niño tranquilo es lo normal, más bien llora para que quienes lo tengan que atender les den esa paz o esa calma que necesita. Es decir, que lo originario en este sentido del hombre, biológicamente o naturalmente, es buscar a través de esta necesidad humana la calma, pero no es la calma el estado natural, sino más bien estamos insertos en esta dimensión de la necesidad. En los términos de Kierkegaard, como mencionábamos en clases pasadas, la desesperación, el sentido de necesitar algo que nos termine de completar la propia existencia en términos que no estén sustentados en lo efímero. Y, y lo importante de esto es que es una visión diametralmente opuesta de pensar que nosotros estamos completos del inicio, o que lo normal es estar bien organizados, sino más bien estamos imbuidos en un principio, nacemos en un estado pues de caos o de miseria o de necesidad, y que lo que entiende Kierkegaard es que gran parte de nuestra existencia es que el sujeto no está completo en sí mismo en cuanto nace, sino que la subjetividad es algo que se conquista. Esa subjetividad que se conquista solamente es posible porque se piensa que el ser humano está incompleto y que puede trascender o estar en un tipo de estado superior en la vida. Que conocerte profundamente como sujeto o individuo implica conocer profundamente que puedes trascender, que tu estado en el cual naciste no es el que te determina, sino que puedes significar tu vida en otros términos. A ver, esto es muy importante y muy significativo. Otros considerados y tachados como existencialistas no llegan a estos puntos de significancia o trascendencia. Y esto es muy importante señalar, porque si el hombre no puede verse como un ser que puede trascender su propia existencia, es decir, si pensamos en términos de que el determinismo y en cuanto nacemos estamos condenados a ser lo que somos, pues ningún significado ni sentido puede tener la vida, porque entonces ya no puede hacer nada contigo, estás determinado a ser lo que eres. El hecho de pensar que eres libre y que puedes actuar sobre tu vida y que por lo tanto puedes trascender la forma en la que has vivido hasta ahora es muy importante, porque entonces significa que el conocerte profundamente implica conocer que puedes evolucionar en los términos de tu propia persona. Y, y en ese caso, bueno, hay que mencionar para contraponer y entender muy bien este marco que podría resaltar el significado profundo de lo que implica tener libertad, o si bien aunque tengamos un montón de determinaciones, hay un punto en donde el ser humano elige su destino o sus propias condiciones incluso, porque lo que Nietzsche anticipó y vio muy, muy bien es que el siglo XX y el siglo XXI, el siglo por venir, es que el nihilismo, que implica el no creer en nada, es, es un punto irremediable de una consecuencia lógica de la humanidad. Es decir, que si tú en algún punto, y eso lo señala muy bien Nietzsche, te has decepcionado de un tipo de creencia, este tipo de decepción no se agota en el pensar que solamente esa creencia es la que te decepciona, sino como te puede decepcionar eso, te puede decepcionar otro tipo de creencias. Y por lo tanto, la totalidad de lo que crees del mundo te puede decepcionar. Ese es el nihilismo, el resultado de no creer que nada puede sustentar la realidad y que no hay ningún sentido ni significado. Ahora, Jordan Peterson señala una crítica muy interesante al respecto de eso en términos neurocientíficos, porque el sistema de recompensas neurológico en nuestro cerebro se basa en recompensar, por ejemplo, a través del sistema de recompensa de la dopamina, en que te motiva a hacer cosas, pero sobre todo una de las cosas principales que motiva este circuito es el hecho de ponerte metas. Y mientras más te acercas a la realización de esas metas, mayor recompensa de dopamina o significado podría tener tu vida en la medida que te acercas a esa meta. Y por cuanto que el nihilismo es el punto en el cual no hay ningún sentido y no hay ninguna meta, al creer por completo la humanidad en que no hay ningún tipo de meta, ni significado, ni sentido último, lo que implica es que no puedes tener una emoción positiva hacia la vida.
y por lo tanto ninguna respuesta de dopamina o serotonina ante ellos. Es decir, nosotros podemos hacer fácilmente una emoción positiva, pero encuéntrate con una emoción negativa y es muy difícil. Por eso, en estadísticas, 40% de los millennials, centennials o lo que quieran, creen que su vida es el resultado del caos y de determinaciones que no han elegido. El problema con eso es que cuando tú no crees que tienes ningún efecto sobre tu vida o sobre la vida de los demás, es decir, que es el resultado determinado de ciertas circunstancias azarosas y que no puede hacer nada con la vida, es que no hay ninguna emoción positiva. Y cuando has acabado con la meta, es decir, el fin de una filosofía como el nihilismo es que no hay ninguna meta que alcanzar, porque todo no tiene ningún sentido, ningún referente de sentido, no hay valores, no hay nada que esté en el sustrato último, es que no puedes construir una vida y averigua a ver con qué suerte te encuentras si no hay ningún sentido ni significado último en la vida. ¿Cómo te deshaces de una emoción negativa y cómo construir tu vida a partir de ese punto de referencia o no referencia sobre el sentido último de la vida? Entonces, los existencialistas son una contrapartida en la medida que, a pesar de las visiones un poco vistas negativamente, ponen al hombre como un ser que puede decidir sobre sí mismo. Porque en términos muy neurocientíficos, como dice Jordan Peterson, cuando estás en estrés, tu cuerpo libera el cortisol. Si eso se prolonga por mucho tiempo, el cortisol se vuelve muy tóxico para tu cuerpo y para ti mismo. Pero una medicina muy antigua y que a la vez se revela cuando tú tomas la decisión de deliberadamente y libremente enfrentar algo de esas circunstancias que son que te producen estrés, es que cambia tu relación y el cortisol ya no se vincula contigo de esa manera. Es decir, cuando tú te tomas como un ser libre y tomas la idea de que eres libre de tomar una decisión sobre tu vida, cambia por completo el panorama que tienes acerca de la vida. El resultado, pues, es que una filosofía como el existencialismo, que pretende poner al hombre como un ser que, a pesar de muchos determinantes que tiene en su vida, tiene un reducto de libertad y que elige ciertas condiciones de su vida o ciertos puntos álgidos, es que su vida se ve transformada por completo. Entonces, el hecho de pensar que puedes tomar una decisión en tu vida no es nada baladí, es muy significativo, porque puedes decir, yo elijo esto o lo otro. Hace tiempo, en un poema escribí, más o menos intentando aterrizar uno de estos tipos de filosofías, es que si tú tuvieras vergüenza de alguna de tus decisiones, y escribí en ese poema, deberías decir a lo mejor esta respuesta: así lo quise, como el hecho de pensar de que has elegido este destino, una serie de decisiones, y eso te pone en un panorama totalmente diferente al que has vivido o has articulado hasta ese momento. El hecho de que tú relaciones a la vida en el momento en que tú decides, yo quiero enfrentarme a esto y decido enfrentarme a esto, cambia por completo el panorama de la vida en términos tanto neurológicos como existenciales y fisiológicos. Aquí en el caso de Kierkegaard, él entiende muy profundamente que hay que habitar el mundo de una forma. Él más o menos esquemáticamente entendió al menos tres tipos de estadios o de cómo habitar la realidad y el mundo y la vida, que son el estadio estético, que es el que vamos a explorar hoy, el estadio ético y el estadio religioso. El estadio religioso ya lo hemos visto claramente que es el muy raro, muy poco transitado y muy poco conocido. Esto no es una crítica a Baladi, como ya hemos mencionado. Paradójicamente, cuando se ha hecho muy fácil una idea o una creencia, se ha perdido el significado que realmente tendría que haber en el hecho de implicar ese tipo de creencia. Y por eso se ha acabado o sea, cuando Constantino se convirtió al cristianismo, hizo que todo el imperio romano tuviera fe, entre comillas, sobre el cristianismo, acabó con la fe paradójicamente. Porque cuando todo el mundo, por ejemplo, Kierkegaard critica mucho eso, desde después de 2 semanas de nacido ya tiene fe y todo eso, pues se le hace un gran ridículo, porque no se da cuenta la sociedad en la que vivimos, la gran dificultad que implica creer en lo imposible y por lo tanto creer en Dios. En la medida en que las personas no pueden creer en lo imposible, no pueden creer realmente en Dios. El ejemplo subjetivo que yo les ponía
de cómo podríamos acercarnos a la dimensión existencial de lo que implicaría creer en un Dios es pensarnos en el último día de nuestra vida, en el último instante, en su último suspiro. Pienses en ese último suspiro, cuando sus ojos se van a cerrar para siempre, que creen con toda su alma, con cada parte de su átomo, que son eternos vía el absurdo. Porque esa es la postura de Kierkegaard, que la fe es pasión absoluta y pasión infinita, y que solamente en ese abismo donde te encuentras con la finitud, encuentras también lo infinito, y por lo tanto lo que implicaría creer en una deidad. Es decir, que hay que acercarse existencialmente a este tipo de términos para comprenderlos cabalmente. O sea, cuando nos acercamos a pensar es como un amuno, como vimos al principio del curso, o de Kierkegaard, es que las personas que disputen con sus ideas no entienden que ser kierkegaardiano o unamuniano, pues, es hacerse Kierkegaard, ser un amuno, hacerse un Unamuno, un Kierkegaard. Es decir, que en estos escritos uno se puede encontrar con un hombre, no con un filósofo o un pensador, sino con un alma, no con una doctrina. ¿Y cuántas veces uno no me he encontrado al leer estos escritos y he pensado, yo también he sido y revivo con Unamuno en Salamanca o con Kierkegaard en Copenhague, yo también he sido este? Es decir, que no se trata tanto de, o sea, hay que disputar las ideas y lo que sea, pero más de las ideas hay que encontrarse con esa vida y esa alma, porque ustedes también son una vida y una alma diferente y comprenden el mundo desde un punto diferente. Y aquí va lo que intenta señalar Kierkegaard, que como habitas tu realidad, es que como comprendes el mundo. Y hay muchas formas de habitar la realidad o una mezcla de muchas formas de habitar la realidad. O sea, habitamos y comprendemos el mundo desde un término, pues, desde un lugar determinado, como es términos muy claros de México, a alguien en China entendería muy diferente la realidad por el lugar en el que se ubica. En términos sociales, a lo mejor una persona rica a una persona pobre entendería diferente las circunstancias de la sociedad. Una mujer o un hombre, a lo mejor una mujer sumida por el machismo y un hombre, no sé, otras condiciones, entendería diferente la sociedad. De la misma forma, a partir de un estado ontológico de tu propia alma, de tus propios traumas y tu propia historia personal, entiendes diferente la vida a alguien que ha tenido otro tipo de vida. Entonces, entendemos la vida a partir del lugar en el que existimos, y es en términos culturales, contextuales, almáticos, ontológicos, y una mezcla y síntesis de todo eso es lo que somos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podríamos despreciar otra existencia si esa existencia está entendiendo la vida desde otro lugar? Es verdad que es inevitable que nosotros tengamos un punto de vista y cancelemos o pensemos que estén mal, pero en el fondo, si estuviéramos bajo circunstancias, quizás pensaríamos igual o semejantemente. Es una complicación de lo humano tratar de descubrir que tu punto de vista a través de otras circunstancias sería totalmente otro, lo cual nos puede llevar a una idea de un determinismo, es decir, que no puedes pensar el mundo diferente de tus circunstancias, pero también, en el término de Kierkegaard, es como si pensara, Kierkegaard nunca usa esta jerga, pero digamos, para hacerlo más claro, según lo que hemos visto en el contexto, con Schopenhauer veíamos que la cosa en sí era lo único libre, pero la cosa en sí era una especie de voluntad cósmica, es decir, este querer que nos inhiere y que hace y que nos ejerce para desear lo que sea que deseamos y que eso no lo elegimos. Kierkegaard, digamos que pensaría que es cierto que hay un montón de determinaciones culturales, sociales y de una serie de índoles que nos afectan a decidir lo que tomamos, pero hay un punto en el cual tú puedes tomar una decisión. Es decir, en los puntos más álgidos y climáticos de tu propia existencia. En el caso del estadio de la fe, poníamos el ejemplo de Abraham, cuando va a acertar su puñal sobre su hijo y entonces cree en Dios a través del absurdo, pero en nuestro caso pensemos en nuestros puntos más álgidos o más climáticos, en la cima del amor, una experiencia cercana a la muerte, en un punto muy espiritual o no espiritual, pero que sea muy significativo para ustedes, que lo que diría Kierkegaard es que te encuentras en ese punto muy álgido de tu vida con la verdad, nada más y nada menos, porque en ese punto no te importa lo que otros piensen, lo que los demás, la sociedad, sino que realmente estás de nuevo con esa experiencia, la verdad que es muy significativa e intransmitible para otros, y entonces decides, esto es lo que realmente quiero. Cuando ustedes han sentido
que hierven de pasión por algo, cuando algo los mueve sin más, en el amor o en la música o en lo que alguien llamaría la vocación. Y en ese punto, ustedes piensan, esto es lo que quiero definitivamente en mi vida, no importa cuáles sean las circunstancias. Como, no sé si han visto la película de Billy Elliot, ¿no? Hay, cuando le preguntan por qué quiere bailar, que por qué decide ser un bailarín, pues que cuando bailo siento que vuelo, que floto, en fin. Hay puntos que lo que implica conocerte a ti mismo es descubrirte como pasión infinita, y en esa pasión infinita donde te descubres es algo que estás decidiendo constantemente a realizar, que puede ser la vocación, ¿verdad? O cualquier otro tipo de índole donde tu pasión se enciende por completo, y en eso, no importa cómo sean las circunstancias de la vida, tú quieres eso para ti o quieres eso para tu destino, ¿no? Profundizaremos un poco más cómo Kierkegaard ve este tipo de cosas en el tipo de estadio ético, que va a ser la siguiente clase, porque lo ético no lo entiende en sentidos de bien y mal en sí mismo, sino que la ética tiene que ver con conocerte a ti mismo y esas cosas que te enchinan la piel y que como el arte o la espiritualidad o a lo mejor el conocer profundamente a otro, yo qué sé, tiene que ver con reconocer dentro de ti mismo, dentro de lo finito, algo infinito. Eso que te trastoca por completo, eso que te llena el alma, aunque sea por un instante, descubres la eternidad en ese instante. Y todo eso que tiene que ver con esas formas de eternidad tiene que ver con conocerte profundamente a ti mismo. Si no has descubierto esa pasión infinita en algo en la vida es porque no te has terminado de conocer. Porque el hombre en el fondo puede ser pasión infinita de un camino. Descubrirte a ti mismo es descubrir que puedes trascender en la vida, que no estás determinado a estar anclado a un tipo intrascendente. En el estadio estético, que es lo que vamos a mencionar muy rápida y vertiginosamente en esta clase, es que totalmente hay personas que están ancladas a una tautología existencial, es decir, que su vida, como hemos señalado, la tautología es algo que expresa un concepto, pero que no avanza más allá del concepto, sino que está atrapado en él. Como en el caso de todo triángulo tiene tres ángulos, pues no estamos explicando más allá de lo que sea un triángulo, sino más bien lo que ya sabemos y podemos inferir. Y lo que dice Kierkegaard es que hay existencias tautológicas que nunca trascienden su vida y por lo tanto que nunca han terminado de conocerse a sí mismos, porque conocerte a ti mismo, es decir, la subjetividad no es algo dado. Justamente Jordan Peterson menciona cómo los niños de 3 años, por ejemplo, si los dejan sus padres, como ya he mencionado, pues se ponen a llorar y ponen a sufrir. En cambio, la idea de pensar de que, que un niño debe estar tranquilo y en calma, pues no es una realidad evidente. Los existencialistas parten de esa premisa, que en realidad el hombre tiene sufrimientos y culpas y es un caos y tiene entonces que conquistar su propia subjetividad, que el hombre es un proyecto y que en la medida en que logra encarnar ese proyecto y conquistarse como sujeto, logra estar en más orden o en más calma o en mayor elección de su propia vida, sin que eso implique dificultades o una especie de panacea que nos libere del mundo terrenal y los sufrimientos de la vida, sino que gran parte de vivir implica conquistar por completo, bueno, no por completo, pero constantemente al menos esos abismos que implica vivir. Es decir, que la vida nunca va a estar completa sin esos abismos y que constantemente encontrarnos con nosotros mismos implica enfrentarlos y en ese sentido acrecentar nuestra propia existencia. No sé si había mencionado de Nietzsche que el nihilismo, ¿no? Que es la consecuencia lógica de la modernidad, que los neurocientíficos, y yo rescato esto sobre todo de Jordan Peterson, eh, el sistema de recompensas del cerebro se basa en la dopamina. Y cuando acabas, no es baladí repetirlo, pero pues es muy significativo, que cuando tú acabas con la idea de que no hay ningún tipo de meta o propósito, el sistema de recompensas neurológico que tenemos, que sobre todo nos recompensa, o sea, la dopamina nos hace movernos, activarnos en la vida, realizar cosas, y cuando tú acabas con la idea de que no hay ningún propósito, ningún sentido, es decir, cuando no hay ninguna meta, por lo tanto, pues no hay ninguna emoción positiva. Y si no hay ninguna emoción positiva, el nihilismo implicaría todo el tiempo estar imbuido en una emoción negativa y por lo tanto no hacer nada contigo mismo.
Eso, por lo tanto, es un gran problema vivencial y existencial. Y aunque la mayoría de las personas en la actualidad no se pensar en sí mismo como nihilistas, el nihilismo hace injerencia de forma inconsciente dentro de las vidas. Porque como ya habíamos señalado, Nietzsche dice que una vez que te has decepcionado de una creencia, te puedes decepcionar de cualquier tipo de creencias, y por lo tanto no haces nada de ti mismo. Por eso, paradójicamente, vete como a todo lo que le huye en la humanidad. Y Dostoyevsky dice algo muy, muy valioso de esto con respecto, hace una crítica muy brillante con respecto a lo que sería la visión utópica, porque muchas de las personas de la sociedad piensan que alguien que tuviera todo lo que necesita en términos económicos y materiales lograría hacer de su vida algo maravilloso y mejor y estaría bien con la vida. Dostoyevsky dice, pues no es necesariamente cierto. ¿Qué tal si teniendo todo lo económicamente necesario, materialmente necesario, esa persona al contrario no se siente bien con la vida? Quizás lo que necesita en el fondo es limitantes, sufrimiento, la condición en la cual nosotros de hecho estamos acostumbrados a vivir, pero que paradójicamente al pensar que la utopía existe o que es una posibilidad dentro de nosotros, castigamos la realidad en la que vivimos en la medida en la que pensamos que esta realidad no nos da lo suficiente y que si tuviéramos esa utopía donde todas las condiciones materiales o ideales serían en nosotros, estaríamos bien. Y lo que propone aquí Dostoyevsky es que aunque sean esas condiciones materiales y utópicas, probablemente no estarías bien con la vida. Lo que hemos mencionado muchas veces en clases pasadas, de que alguien que tiene fama, riqueza y fortuna se suicida, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque esto que significa todo no significa todo en el fondo. Y porque también es que la utopía material no necesariamente significa una sensación de bienestar para el hombre. Y bueno, aquí vamos a empezar con un tipo de estadio estético, estético en el sentido de su etimología, porque su etimología refiere más bien a pensar a la humanidad de la aiestesis, en su etimología, que significa que tiene que ver con algo sensorial, material, y en ese sentido acercarse a la forma en la cual percibes sensorial y materialmente la vida, tiene que ver con una forma determinada de la realidad. En este caso, cuando tu forma en la cual te acercas a la realidad es eminentemente sensorial, te estás perdiendo gran parte de la vida, diría Kierkegaard, porque no estás terminando de comprenderte, porque tú eres en gran parte interioridad y espiritualidad y un montón de cosas más que no están estipuladas en los términos de lo netamente sensorial y mal. Recuerden que Kierkegaard es muy irónico y que en cada libro intenta desarrollar un seudónimo. Entonces, en este caso intenta desarrollar un seudónimo, entonces intenta desarrollar una perspectiva psicológica. Y gran parte de lo que nos quiere decir es paradójicamente lo que no está ahí. Pero como ustedes interpreten está bien, no se preocupen. No hay nada escrito sobre esto y no hay nadie que tenga una razón absoluta sobre la interpretación. Va, dice, divido mi tiempo de la siguiente manera. La mitad lo paso durmiendo, la otra mitad soñando. Y cuando duermo, no sueño nunca. Sería una lástima, pues dormir es la mayor de todas las genialidades. Yo una interpretación que se me ocurre, o sea, no, es que justamente alguien que solamente disfruta el estar dormido, es el disfruta el no estar aquí. Eso se puede por un montón de condiciones psicológicas, contextuales, es decir, que la existencia se le puede hacer muy pesada, muy rígida y muy difícil, y entonces lo único que disfruta es la no existencia. Está celebrando la muerte anticipadamente. Pero Kierkegaard, en el fondo, realmente es alguien que celebra la trascendencia, celebra por completo, por eso, o sea, lo que vimos en el estadio de lo religioso, si hay una forma en la cual tú puedes creer en un Dios, eso significa que puedes trascender. Si puedes creer en algo superior a ti mismo, es que puedes trascender y que en ese momento lo que has estado en toda tu vida es a lo mejor atascado o atorado en un punto de la vida, pero la vida en la medida que implica conocerte a ti mismo en un sentido más profundo, implica también que puedes desenvolverte y crecer. Por eso una de las preguntas significativas que hay que hacernos con Kierkegaard es, ¿hay una forma en la cual puedo habitar superiormente mi propia vida? ¿Hay una forma en la cual puedo trascender mi propia existencia? Y eso es muy significativo porque y lejos de cómo lo vea Kierkegaard pone el estadio de lo ético y el estadio de lo religioso, pero importa más pensarnos en términos
En tus propios términos, incluso, ¿hay una forma en la cual puedas habitar superiormente tu propia vida? ¿Cómo sería ese tú que habita de una forma superior la existencia? Porque habitar la existencia de una forma dada u otra es significativo por lo que encarna en ti mismo. Yo creo que muchos de nosotros, no sé si todos, pero muchos de nosotros hemos tenido un desarrollo del personaje que somos o de la vida que hemos tenido. Y podríamos decir también que hay otras formas de evolucionar del ser que somos ahora. Es decir, que somos una cima de cosas cumplidas, pero también un contenedor de cosas por ser. ¿Y cómo sería ese contenedor de cosas por ser si pensamos que hay una forma de trascender nuestra existencia? Otra forma de evitar la realidad distinta a la que hemos habitado hasta ahora. Por eso la pregunta de Kierkegaard, ¿hay una forma de habitar superiormente a tu existencia? ¿Y cómo sería esa forma en tus propios términos? Porque para Kierkegaard no importa tanto a lo mejor qué es la ética o la vida para Schopenhauer o para Unamuno, sino qué es la vida para ti mismo, qué es la ética para ti mismo. Y en ese sentido, ¿cómo sería una forma superior de habitar tu propia existencia? Ya que todo hombre o toda persona, toda mujer es un proyecto, nace en el caos, en la histeria, en la necesidad y en el miedo, y tiene la capacidad de conquistar su propia subjetividad y por lo tanto desarrollar el ser que somos y habitar otra forma del mundo. No una forma cuantitativa, nos dice Kierkegaard, sino una forma cualitativa. Es decir, que no cambien aspectos de números, sino toda nuestra esencia y nuestro ser puede habitar otra forma de realidad y en ese sentido trascendernos a nosotros mismos, que es una variable muy rara, pero que se le atribuye al humano, al menos desde Kierkegaard. Y bueno, en esa diapsalmata significa entre salmos, es que si pensamos en qué tipo de personalidad puede tener esta persona, es que disfruta no estar y no existir, y por lo tanto todo el tiempo está huyendo de la vida, porque lo único que le importa en la vida es que sea un sueño, y mientras menos pueda estar en la vida, mejor puede estar. Pero esta es una forma de intrascendencia, es decir, una forma de estar estancado, una forma de no habitarse por completo. Y hay personas que intentan vivir de esa forma porque piensan que la existencia y la vida es siempre un caos irresoluble y por lo tanto lo que más importa es no estar en la vida, huir de ella misma, a través de cualquier forma que puedan huir. Y bueno, esa sería la posible psicología, a lo mejor no en los términos actuales, ¿verdad? Lo que podrían tener en psicología, en un sentido más laxo de psicología, lo que podría implicar esa diapsalmata.